Bienvenidos a un nuevo recurso de cripto patrimonial. En esta clase vamos a hablar de una de las estrategias más interesantes que existen dentro de las finanzas descentralizadas, el looping. Probablemente hayas escuchado frases como duplicar la exposición a Bitcoin, o comprar más sin poner más dinero, o pedir prestado contra tus criptomonedas. Pero detrás de estas frases hay un mecanismo financiero muy potente que, si no se entiende correctamente, puede convertirse en una herramienta muy peligrosa, ¿sí? Por eso hoy quiero que olvidemos por un momento la idea de ganar dinero rápido y nos concentremos en comprender el funcionamiento de esta estrategia. Porque cuando entendemos cómo funciona una herramienta, recién ahí podemos decidir si realmente tiene sentido utilizarla. ¿Qué es un loop? Un loop, también llamado looping, es una estrategia de apalancamiento que utiliza los protocolos de préstamos de DeFi. Su objetivo no es vender tus criptomonedas. Su objetivo es aumentar tu exposición al activo que ya posees, ¿sí? En otras palabras, si vos crees que Bitcoin va a subir durante los próximos años, como creemos que va a pasar ahora, un loop te permite tener exposición a más Bitcoin sin vender el que ya tenés y sin aportar más capital propio. Esto es muy importante, porque la mayoría de las personas piensa que para comprar más Bitcoin necesita ahorrar más dinero. Y en DeFi existe otra alternativa: utilizar el Bitcoin que ya tenés como garantía. Y acá aparece el primer concepto fundamental: la garantía o el colateral. Imaginemos que tenés un Bitcoin, ¿sí? Ese Bitcoin vale, por ejemplo, y estamos en zona, $60.000. En lugar de dejarlo inmóvil en tu billetera, lo depositas dentro de un protocolo de lending como Aave o Morpho. ¿Qué sucede? El protocolo bloquea temporalmente ese Bitcoin como garantía. Ese Bitcoin sigue siendo tuyo, ¿sí? O sea, no lo perdés, no lo vendiste, lo seguís teniendo en tu patrimonio, no desapareció, ¿sí? O sea, no es que desapareció de tu propiedad, pero simplemente quedó respaldando un posible préstamo, ¿sí? Es exactamente el mismo concepto que cuando un banco toma una propiedad como garantía para otorgar un crédito hipotecario. La diferencia es que acá la garantía es una criptomoneda y todo ocurre mediante contratos inteligentes, sin bancos y sin intermediarios. ¿Y qué sucede después? Una vez depositada la garantía, el protocolo analiza cuánto vale. Si tu Bitcoin vale $60.000, probablemente el protocolo permita pedir prestado hasta un porcentaje determinado, ¿sí? O sea, un porcentaje máximo de esos $60.000. Ese porcentaje recibe el nombre de Loan to Value, o simplemente LTV. Supongamos que el protocolo permite hasta un 80%. Eso significa que podrías pedir prestado hasta $48.000 de esos 60.000 que vale el activo que pusiste. Pero acá aparece el primer error de los principiantes, ¿no? Y este es muy común: creer que porque pueden pedir $48.000 deberían hacerlo, ¿sí? Que eso es muy diferente. Y ahí pongo un grande no, no hay que hacerlo. Los inversores profesionales casi nunca utilizan el máximo permitido, ¿sí? Generalmente trabajan con niveles mucho más conservadores, entre un 25 y un 40% del valor de esa garantía. ¿Por qué? Y acá está la clave, ¿no? Para mitigar riesgos, porque cuanto menos deuda tengas, menor será el riesgo de liquidación de esa garantía colateral. Entonces imaginemos que pedimos solamente $30.000, ¿sí?, en USDC. ¿Y ahora qué hacemos con USDC? Y aquí lo estás viendo un poquito en este gráfico. Aquí aparece la magia del loop, ¿sí? En lugar de gastar esos dólares, ¿sí?, en lugar de utilizarlos directamente en los gastos, los utilizamos para comprar más Bitcoin. Aquí ves en el paso número 3.
Ahora ya no tenemos solamente un Bitcoin o ese porcentual de Bitcoin que pusiste en garantía, sino que tenemos un Bitcoin y medio o un Bitcoin y ese porcentual extra que compraste. Pero todavía no termino la estrategia. Ese nuevo medio Bitcoin vuelve a depositarse como garantía, punto 4. Y gracias a esa nueva garantía, podemos volver a pedir otro préstamo. Y supongamos que ahora pedimos, como pusimos la mitad nada más, pedimos $15.000. Con esos $15.000 volvemos a comprar Bitcoin, ¿sí? Acá el número 6, repetir el proceso. Y nuevamente depositamos ese Bitcoin como garantía. Eso es exactamente el loop. Cada vuelta del proceso aumenta la cantidad de Bitcoin que controla nuestra cartera. No porque hayamos puesto más dinero, ¿sí? Sino porque estamos reutilizando nuestra garantía para obtener nuevos préstamos. ¿Por qué alguien haría esto? Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué alguien se sometería a este proceso de loop? La respuesta es bastante sencilla y ya creo que te estarás dando cuenta. Porque uno espera que Bitcoin aumente de precio, ¿sí? Es lo que todos esperamos a partir de esta finalización del mercado bajista que esperamos que va a ser pronto, entre octubre y noviembre de este año 2026. Ahora imaginemos a dos personas. La primera simplemente compra un Bitcoin, la segunda realiza un loop y termina teniendo una exposición equivalente a 1,75 Bitcoin. Ahora imaginemos que Bitcoin pasa de 60 a $120.000, un número que estamos por lo menos convencidos de que lo debería llegar y superar por muchísimo más. La primera persona duplicó su capital. Excelente resultado, un 100% de los 60.000 en los que compró el activo. Pero la segunda persona obtuvo la apreciación sobre una cantidad mucho mayor de Bitcoin. Claro, que deberá devolver el préstamo. Pero aún descontando la deuda y los intereses, el patrimonio final puede ser considerablemente mayor. Y entonces te preguntarás, ¿dónde está el riesgo? ¿No? Y esa es una buena pregunta. ¿Dónde está el riesgo de todo esto? Porque parece, o al parecer, es algo absolutamente simple, seguro y debería funcionar perfectamente. ¿Dónde está el riesgo? Y acá viene la parte más importante de toda esta clase. Porque muchos videos en internet te muestran únicamente las ganancias, ¿no? Y está bueno también conocer las ganancias y cómo funciona, etcétera. Pero nosotros tenemos que entender también qué riesgos involucra esta operatoria para conocer con certeza cómo manejarnos, ¿sí? Y el principal riesgo acá no son los intereses, que de hecho son bastante bajos, o mucho más bajos de lo esperado, un 3-4% anual. El principal riesgo es la liquidación. ¿Y a qué me refiero con eso? Recordemos que el protocolo nos prestó dinero porque teníamos una garantía, ¿no? Mientras esa garantía tenga suficiente valor, todo funciona perfectamente. Pero imaginemos que Bitcoin comienza a caer, ¿no? Nuestra garantía cada vez vale menos. Está claro, o sea, de 60, si sigue bajando, 40, 30, etcétera, nuestra garantía, el Bitcoin que dejamos, en vez de valer 60, vale 40, 30, etcétera. Sin embargo, la deuda sigue siendo la misma, porque yo pedí un porcentaje de ese valor de Bitcoin, 30, 40, 25, $1.000. Entonces llega un momento en que la relación entre la deuda y la garantía supera el límite permitido. Cuando eso ocurre, el protocolo protege a quienes prestaron el dinero. ¿Y cómo lo hace? Vende automáticamente parte de nuestra garantía, ¿sí? Para cubrir esa diferencia, ¿sí? Eso se llama liquidación. No hace falta que una persona tome la decisión de liquidarnos. Lo hace automáticamente el contrato inteligente cuando pasamos ese porcentaje permitido máximo de deuda. Y además de vender parte de nuestros activos, suele cobrarse una penalización por tener que acudir a la liquidación. Por eso nunca debemos trabajar cerca de ese límite. Por eso si nos prestan el 80%, tomamos el 40, el 45, máximo el 50. Siempre conviene dejar un margen de seguridad amplio, ¿sí? Con esto está mitigado el riesgo. Ahora, ¿cuáles son los costos del loop? Muchas personas creen que el loop es gratis y la verdad es que no es gratis, ¿sí? Tiene varios costos y ahí te los pongo, ¿no? El primero es el interés del préstamo. Ese ya lo debes conocer, ¿no? Y este te surge en la plataforma de préstamo. Cada dólar que pedimos genera un interés anual, ¿sí? Eso está claro.
En algunos momentos puede ser del 3% anual, en otros hasta el 6% anual, con toda la furia, te diría. Depende un poco del protocolo y de la demanda de dinero que hay en ese momento, ¿sí? El segundo costo son las comisiones de la blockchain, el famoso gas, ¿sí? Ahí está el punto 2, ahí te lo pongo en este gráfico debajo que estás viendo. Cada depósito, cada préstamo, ¿sí? Cada compra que hagas del activo, ¿sí? Todo, cada nueva garantía incluso, eh, genera una transacción diferente que uno está haciendo, ¿sí? En Ethereum esas comisiones pueden ser un poquito elevadas, ¿sí? Mientras que en redes como Base, Arbitrum, Optimist o Polygon suele ser muchísimo menores. Y esto hay que tenerlo en cuenta para ver dónde montamos este loop. El tercer costo son las comisiones del intercambio. Cada vez que cambiamos USDC por Bitcoin pagamos una comisión que por lo general es muy pequeña, pero existe este costo. Dependiendo del tamaño de la operación, también podemos sufrir algún deslizamiento del precio, conocido como el slippage. Y finalmente existe un costo que muchas personas olvidan, ¿no? Y creo que es súper importante, el costo de oportunidad. Si Bitcoin permanece varios meses bajando o lateralizando, seguiremos pagando intereses mientras nuestro patrimonio no crece. ¿Cómo se minimiza el riesgo en esta operatoria? La gestión del riesgo es mucho más importante que la búsqueda de rentabilidad. Y por eso te tenés que formar y tenés que aprender a hacerlo, ¿sí? Por eso los inversores experimentados suelen sugerir algunas reglas muy pero muy simples y que vos lo podés aprender también en el marco de una mentoría cripto como la que yo ofrezco, por ejemplo. El primer punto es nunca utilizar el máximo del LTV, que es lo que hablamos al principio de esta clase. En segundo punto, trabajar únicamente con protocolos sólidos y auditados, ¿sí? En esta clase nombramos a Aave, nombramos a Morpho, ¿sí? Y hay otros, pero solo con esos. En tercer lugar, mantener liquidez disponible para amortizar la deuda si el mercado cae. Si vemos que cae, poder poner más colateral para protegernos de una eventual liquidación. Y en cuarto, no realizar demasiados loops. Yo creo que entre 2 y 3 ya es más que suficiente. Y quinto, controlar periódicamente el health factor, que es el indicador que muestra qué tan cerca estamos de una posible liquidación, es decir, la salud de la operatoria. La mayoría de las liquidaciones no ocurren porque el mercado cayó, ocurren porque el inversor nunca controló su posición. Y ahora lo último, ¿el loop es para todo el mundo? La respuesta es que no, realmente no es para todo el mundo. Solamente es para persona que sabe de cripto y para que esté formado en cripto. Porque si recién estás empezando en criptomonedas, probablemente primero tenés que aprender a comprar, custodiar y entender qué es Bitcoin y cómo funciona. Después de entender cómo funcionan los préstamos descentralizados, y recién cuando dominás estos dos conceptos, tiene sentido pensar en estrategias de apalancamiento como esta, como la del loop. El loop no reemplaza una buena gestión patrimonial. La potencia, ¿sí? Pero también amplifica los errores, ¿sí? Entonces, nunca debemos verlo como una forma de hacernos ricos rápidamente. Debemos verlo como una herramienta financiera de altísima calidad, pero que hay que conocer en detalle y hay que formarse para utilizarla. Y como toda herramienta, su resultado depende de quién la utiliza. Un martillo puede construir una casa o puede romper una ventana también. La herramienta no es buena ni mala, ¿eh? Lo que importa es saber utilizarla, conocerla y gestionar correctamente el riesgo. Vamos con la conclusión de este video, ¿no? Y quiero que te quedes con una sola idea. El loop no consiste en pedir préstamos ilimitados, ni mucho menos. El loop consiste en utilizar inteligentemente tus activos para aumentar tu exposición cuando entendés el mercado y aceptás conscientemente los riesgos, ¿sí? Si comprendés cómo funciona el colateral, el LTV que hablamos al principio, el costo del préstamo, el health factor y la liquidación, ya tenés una base muy sólida para empezar a estudiar este tipo de estrategias, ¿sí? Esto es clave.
En las próximas clases vamos a profundizar sobre cómo calcular un LTV seguro, cómo monitorear una posición en tiempo real y cómo utilizar protocolos como AVE y Morpho para implementar estas estrategias de forma responsable y segura. Así que si te querés formar en estas herramientas financieras que realmente pueden cambiar la realidad patrimonial tuya y de tu familia, formate en una de mis mentorías que realmente vas a hacer la diferencia. Porque aquí en Cripto Patrimonial no buscamos apuestas, buscamos construir patrimonio con conocimiento, disciplina y una correcta gestión del riesgo. Gracias por ver este video completo y nos estamos viendo por acá en el próximo video de Cripto Patrimonial. Te mando un abrazo.